Bueno, 41 minutos de las 5 de la tarde. Vamos a saludarlo al profesor en historia Luis Rolón, que está en línea telefónica con nosotros, y cada vez que hay alguna fecha en especial o particular, siempre requerimos de su participación, ¿no? Y que se sume a nuestro espacio para, bueno, recrearnos un poco lo que tiene que ver con el contexto histórico de lo que se conmemora o aquello que recordamos. Profesor, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Horacio. Un gran abrazo para vos y toda tu audiencia. Siempre un placer. Bueno, ahí teníamos nosotros un spot de adhesiones, ¿no? Respecto al Día del Periodista y bueno, remarcamos justamente esto, ¿no? La creación de la Gaceta de Buenos Aires, pero hablar de la Gaceta de Buenos Aires es hablar de un producto que está atado a un nombre, a una persona que ha significado en la historia argentina mucho más allá que la Gaceta, ¿no? Que es Mariano Moreno. Sí, la verdad, la figura de Mariano Moreno sobresale, termina descollando en todos estos sucesos de mayo y también este mes de junio, ¿no? Junio y mayo, bueno, también julio, toda esta etapa que transitamos todos los años está llena de acontecimientos históricos muy importantes, fundacionales para nuestra patria, pero como bien mencionabas, Mariano Moreno es un destacado patriota cuya joven vida se apagó abruptamente, pero que nos legó un pensamiento profundo, una obra revolucionaria profunda. Se recibió en la Universidad de Chuquisaca, donde su disertación también tiene mucho de revolucionario, porque él habla ahí después de ver todo el trabajo que llevaban adelante en las minas, ¿no? Recordemos la mina de Potosí, el Cerro Rico de la villa de Potosí, en el Alto Perú, que había generado tanta riqueza extractiva para el Imperio Español, para la monarquía borbónica, para la metrópoli, pero que también hablaba de la terrible vulnerabilidad que representaba la economía primaria, ¿no? Lo único que se hacía era extraer plata, destruir todas las fuentes que había de ese recurso y al mismo tiempo también avanzar sobre la vida, sobre la humanidad de las poblaciones originarias. Las poblaciones originarias que quedaron absolutamente invisibilizadas, pero al mismo tiempo que fueron tan importantes. La cantidad de plata que se sacó del Cerro de Potosí, decían los historiadores que analizaron en profundidad esa etapa, que el Cerro de Potosí realmente se había construido con la sangre de todos los indios que trabajaron ahí, ¿no? Con la sangre, la tortura y el sufrimiento de todos los indios que murieron trabajando ahí. Y él hace una disertación jurídica sobre los mitayos en particular y los yanaconas en general, que era un sistema de trabajo obligatorio, que es una de las instituciones de la corona española para la explotación de los pueblos originarios aquí, y eso refresca nuestra memoria para entender también la explotación y al mismo tiempo lo que se habla de civilización, lo que se consideraba civilización occidental, que habían venido a traer aquí las mieles de la cristiandad, de la razón, si se quiere, de la iluminación de las ideas. Aquí había destrozado absolutamente todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios y sus culturas, y es una economía extractiva que solamente avanza en el envío de plata hacia Europa, pero que no generó transformación ni valor agregado de materia prima, ni industria de ningún tipo. Eso lo ve Mariano Moreno en el norte. Él se recibe de abogado y después tenemos un poco de ostracismo, si se quiere, en su figura. Si bien dicen que participó ahí en la Universidad de Chuquisaca en los levantamientos de 1809, anteriores al 25 de mayo del 10, nosotros tenemos un poco de silencio hasta que lo tenemos después como secretario, ¿no?, de la primera junta. Claro. Y también estuvo un poco callado, pero que después de la sanción de la primera junta de la conformación, sí, ya su voz se eleva notablemente hasta esto, ¿no?, que como bien mencionaste, lo relacionamos hoy con la fundación de la Gaceta. Claro, porque era lo que queríamos rescatar, ¿no? Va mucho más allá, es decir, bueno, yo decía hoy, allá por 1900, no sé si 35, 38 más o menos, fue cuando los trabajadores, aquellos que abrazan el periodismo en la Argentina,
Claro. buscaron esto de impulsar el estatuto del periodista profesional, que fue lo que el Congreso sancionó y fijó el 7 de junio por la Gaceta como el Día del Periodista, ¿no? Pero la figura de Mariano Moreno va mucho más allá en el contexto histórico de aquella Revolución de Mayo. Sí, yo quiero destacar esto que vos mencionás, ¿no? Nosotros tenemos ahora en el imaginario, en el calendario histórico, el Día del Periodista, 7 de junio, como la fundación de la Gaceta por Mariano Moreno, y entonces decimos de manera simplificada, ¿no? Se recuerda el Día del Periodista en homenaje a la fundación de la Gaceta por Mariano Moreno y lo asociamos inmediatamente a Moreno como un periodista, que tampoco es tratar de relativizar su figura, ¿no? Claro. Su figura es compleja, es extraordinaria, pero también me parece interesante para reivindicar la figura del periodista actualmente. El periódico, la Gaceta de Buenos Aires, surge en la Revolución de Mayo con la firme idea de transmitir al resto de la población la nobleza y la bondad de los ideales de libertad, de justicia, de igualdad, de fraternidad. Era el órgano de difusión de la Junta. Entonces, había profundas convicciones en los hombres de Mayo y ellos eran conscientes de que ante el desánimo, ante la desinformación, ante la tiranía de la autoridad virreinal y de los partidarios del rey de España, era necesario establecer un órgano de difusión, que si uno lo lleva a la actualidad, podría clasificárselo como un órgano militante, ¿no? Si simplificamos todo, porque Mariano Moreno mismo lo dice, que la Gaceta era un órgano funcional a lo que quería ser la primera junta. Pero después me parece como reflexión también esto de remarcar la importancia de la libertad de prensa, ¿no? Nosotros necesitamos, Horacio, una prensa libre en el sentido de que siempre tenga que denunciar al poder. Creo que es un poco la noble misión de la comunicación, independientemente del partido, independientemente del lugar en el cual se encuentre ante la disputa del poder. La Gaceta de Buenos Aires surge para denunciar al poder del rey, al Claro. poder de la monarquía, al poder del despotismo. Y también es interesante ver después cómo a veces, Horacio, el periodismo no como función enaltecedora de la democracia, sino algunos órganos de poder. Nosotros hablamos siempre y decimos que tenemos que trabajar mucho más la posibilidad de que se reflejen y se expresen las realidades de cada pueblo, y no que siempre estemos escuchando lo que dicen las noticias de los grandes centros de poder, sino que hablemos de nuestras comunidades originarias, que hablemos de nuestros pueblos, que hablemos de nuestra escuela, que hablemos de nuestra ciudad, que es algo que se hace desde este espacio y por eso hay que revalorizarlo, tiene agenda propia, y eso es muy importante, no se deja imponer. Y siempre denunciar al poder. Como paradoja, ¿no? Recordaba, por ejemplo, la Gaceta, el órgano de Mariano Moreno, ¿en qué terminó? Cuando lo matan a Güemes, en Salta, después de que el caudillo, vos sabés, Martín Miguel de Güemes, rechazó infinitas invasiones de los españoles hasta que finalmente cayó prisionero de una emboscada y termina muriendo. La Gaceta de Buenos Aires, ese órgano emblemático que nació para pregonar la libertad, ya estaba totalmente en manos de los unitarios, del poder centralista de Buenos Aires, y veían a Güemes como un enemigo. Y entonces, al enterarse de la muerte de Güemes, la Gaceta publicó: ha muerto el abominable Güemes en Salta, sin poder huir de la sorpresa que le hicieron sus enemigos. Ya tenemos un cacique menos. Esto me parece un poco para reflexionar sobre de qué manera también algunos órganos de difusión pueden ser manipulados por el poder. Fíjate cómo terminó la Gaceta festejando la muerte de un caudillo. Entonces, también rescatar la labor de los periodistas hoy, que luchan contra los grandes centros de poder y que muchas veces no dicen lo que tienen que decir porque son presionados y tienen mucha coerción de muchos órganos de poder, y en el mundo tenemos miles de casos de esos ejemplos, y también en nuestra realidad, ¿no? Hoy le va mucho mejor a aquel que es complaciente con el poder y no el que lo denuncia constantemente, como sí se hace desde esta tribuna que vos dirigís. Bueno, a propósito de eso, y con esto como para cerrar, ¿no? Lo importante que es justamente haber conseguido un medio informativo, que era lo que había pensado en su momento Mariano Moreno, que pueda fomentar esto de la libertad, de la verdad, de la justicia, ¿no? Del apego a lo nuestro y demás.
por ejemplo, bueno, la gente puede observar lo que sucedió en los últimos anuncios de restricciones que había hecho el presidente. Uno hacía un zapping por todos los canales de televisión. Si tenés una grilla de 180 canales, de los 180, 160 hablaba solamente de cómo iba a de cómo iba a impactar eso en Capital Federal, ¿no? Cuántos ingresos se cerraban, que el subte no funcionaba, que el colectivo en línea tanto no iba a andar, que esto, que lo otro, cuando la realidad de la Argentina profunda era totalmente distinta, porque en otros sectores de la Argentina a lo mejor por ahí nos hemos cuidado un poquito más y no estamos digamos en la medición del tono de rojo con el cual se está midiendo hoy a Capital Federal y sus alrededores, o lo que denominamos el famoso AMBA, ¿no? Sí, esa es un poco la representación de la realidad que siempre está en discusión, está en disputa, la construcción de sentido, la llamada opinión pública, ¿no? Que es manejada por los dueños del poder, y que lamentablemente también esto que vos marcás, de que estamos totalmente bajo el manto siempre de lo que dice Buenos Aires o lo que se escuchó en Buenos Aires, y bueno, todas las autoridades también residen en Buenos Aires. Hemos librado una guerra entre unitarios y federales, donde aparentemente hemos fortalecido y elegido el federalismo, pero aún hoy seguimos sufriendo la égida del unitarismo en cuanto a la asignación de recursos, en cuanto a la coparticipación, en cuanto a la posibilidad de crecer y desarrollarse en cada localidad, porque también tenemos la histórica lucha de nuestros pueblos profundos del Chaco, que nuestros jóvenes tienen que irse a las ciudades capitales también, porque no tienen los recursos o porque no tienen, en ese sentido es importante avanzar en educación, avanzar y fortalecer las universidades, fortalecer la salud pública, y también en ese sentido, ahora que lo decís, recuerdo cómo la Gaceta termina siendo también órgano de esa figura centralista porteña, alejándose del ideario de Mariano Moreno, cuando por ejemplo Belgrano en el Congreso de Tucumán propone la monarquía inca, una monarquía que tenga de corte constitucional pero con un monarca inca, y la mayor parte de la prensa porteña, haciéndose sentir su poder, decía monarquía de chocolates, monarquía de nojotas, monarquía de patas sucias. Publicaba la Gaceta que en algún lugar de la cordillera iban a buscar al rey patas sucias que nos iba a gobernar. Entonces, esas son también todas las tensiones estructurales que la prensa libre debiera romper, que también alejarse de los focus group, como sabés hoy, Horacio, de la dirigencia política, de los políticos más que nada que tenemos hoy, que lo vemos el presidente Roque Saspeña constantemente, ¿no? Él lo sabe mejor que nadie, que antes de ponerse a pensar en las necesidades del pueblo, mandan a hacer una encuesta, un relevamiento, a ver qué dice el focus group, y eso es un poco también pernicioso para nuestro pueblo, ¿no? Pernicioso porque esa es un poco la idea fundamental del Mayo de Mariano Moreno. Mariano Moreno fue tan revolucionario que termina siendo sacado de la primera junta, enviado en una misión diplomática a Europa, y muere en el viaje, posiblemente envenenado, termina envuelto en una bandera inglesa. Las ideas de Mariano Moreno expresadas en el plan de operaciones fueron dejadas de lado porque era un jacobinismo extremo, y sus últimas palabras son en el barco: viva la patria aunque yo perezca, viva la patria aunque yo perezca. Entonces yo creo que esta fecha tan emblemática para nuestra patria debiera servirnos a todos para reflexionar acerca de la importancia del periodismo como baluarte fundamental de la democracia, por un periodismo que se preocupe por los intereses del pueblo y por un poder político que no persiga, que no calle las disidencias, y por un poder que no sea cómplice también de la corrupción ni de los errores que siempre postergaron al pueblo. De la única forma en que nuestra democracia va a fortalecerse es a través de más participación, más libertad, y que cada trabajador y trabajadora de prensa, cada periodista pueda decir lo que piensa sin recibir ningún tipo de apriete ni ningún tipo de extorsión. Eso fortalece la democracia y es un poco el legado de Mariano Moreno. Bueno, profe, gracias por compartir la tarde con nosotros con esta mirada histórica a la figura de Mariano Moreno. Muchas gracias a usted, un abrazo grande. Hasta luego.